Los filósofos antiguos, con sus túnicas flotantes y expresiones solemnes, a menudo son retratados como el epítome de la sabiduría y la moralidad. Pero, como todos los humanos, tenían sus peculiaridades, secretos y escándalos. Hoy, desentrañamos las historias menos conocidas de esos pensadores, revelando una faceta de ellos que no siempre encaja perfectamente con nuestras nociones preconcebidas. Sócrates, el sabio enigmático de Atenas. La mayoría de nosotros conoce a Sócrates como el padre de la filosofía occidental, un hombre que encontró su fin con una copa de cicuta. Pero, ¿sabías sobre su matrimonio inusual? Su esposa, Xantipa, era conocida por su temperamento ardiente. Abundan las historias de ella vertiendo agua sobre Sócrates o reprendiéndolo públicamente. Sin embargo, Sócrates nunca pareció perturbado, sugiriendo que lidiar con una esposa difícil lo preparó para lidiar con los atenienses difíciles. Pitágoras, más que un simple matemático. Pitágoras es mejor conocido por el teorema de Pitágoras. Pero si profundizas un poco, las cosas se vuelven extrañas. Lideró un grupo que era mitad culto matemático, mitad secta religiosa. Creían en la transmigración de las almas y tenían algunas restricciones dietéticas peculiares. Por ejemplo, las judías estaban estrictamente prohibidas. Se rumorea que Pitágoras creía que comer judías podría significar consumir las almas de los muertos. Diógenes, el troll supremo de la antigüedad. Viviendo en una bañera en medio de Atenas, Diógenes era la personificación del cinismo. Sus travesuras son legendarias. Una vez, mientras Platón describía al hombre como un bípedo sin plumas, Diógenes, queriendo burlarse de él, desplumó un pollo y declaró: «He aquí, el hombre de Platón». También es famoso por deambular por Atenas con una linterna en pleno día, afirmando que buscaba a un hombre honesto. Empédocles intentó convertirse en Dios. Empédocles fue un filósofo presocrático que creía en la teoría de los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Sin embargo, también afirmaba ser un dios inmortal. Su vida terminó de manera misteriosa. La leyenda dice que intentó probar su divinidad saltando al volcánico monte Etna, esperando desaparecer y así confirmar su inmortalidad. En cambio, el volcán simplemente escupió una de sus sandalias de bronce. Hipatia de Alejandría, la genio trágica. La brillante matemática y filósofa Hipatia fue una de las últimas grandes pensadoras de la antigua Alejandría. Pero su inteligencia y su posición como mujer en un mundo de hombres despertaron celos y miedo. En un trágico giro de los acontecimientos, fue asesinada por una turba cristiana, convirtiéndose en mártir del conocimiento y símbolo del choque entre ciencia y religión. Plotino, el filósofo que odiaba su cuerpo. Plotino, fundador del neoplatonismo, creía que el cuerpo era una prisión para el alma. Estaba tan disgustado por su forma física que se negaba a hablar de su ascendencia, infancia o cualquier cosa que le recordara su conexión con el mundo material. Incluso le disgustaba el acto de comer, viéndolo como una necesidad lamentable. Aristóteles, la gran mente con miedos mundanos. El polímata Aristóteles, tutor de Alejandro Magno, pudo haber revolucionado múltiples campos del conocimiento, pero tenía una fobia peculiar: le aterraba el agua. Se dice que nunca se acercaba al mar y odiaba viajar en barco. Un miedo tan ordinario para un hombre extraordinario. Zenón de Elea, el rey de los paradojas. Zenón es famoso por sus paradojas, desafiando la propia naturaleza del movimiento y el cambio. Pero su final fue tan dramático como sus ideas. La leyenda dice que fue arrestado por conspirar contra un tirano. Cuando lo interrogaron, Zenón distrajo a su captor acercándolo, mordiendo su oreja y sosteniéndolo hasta que fue apuñalado. Una salida dramática para un filósofo dramático. Epicuro, el buscador de placer. Epicuro, conocido por su enfoque hedonista de la vida, abogó por la búsqueda del placer. Pero no de la manera que podrías pensar. Para él, el placer supremo era una vida simple con amigos, participando en debates filosóficos. Era un minimalista, viviendo en su jardín y evitando las extravagancias de la vida ateniense. Nerón y Séneca, el emperador y su tutor problemático. Séneca, el filósofo estoico, se encontró en la desafiante posición de ser mentor del impredecible emperador Nerón. Su relación fue tumultuosa. Mientras Séneca intentaba impartir sabiduría,
las acciones de Nerón se volvían cada vez más erráticas y violentas. En un giro trágico, Séneca fue forzado a suicidarse por orden de Nerón. Rico en intriga y idiosincrasia, demuestra que la búsqueda de la sabiduría no exime a uno de las locuras y debilidades de la experiencia humana. Plinio el Viejo, el curioso final de una mente curiosa. Mejor conocido por su monumental obra, Historia Natural, Plinio era un incansable buscador de conocimiento. Sin embargo, su curiosidad resultó ser su perdición. Murió durante la erupción del monte Vesubio en el 79 después de Cristo, no porque fuera una víctima en la cercana ciudad de Pompeya, sino porque navegó más cerca del volcán en erupción por intriga científica. Una lección de que a veces, el conocimiento tiene un precio. Tales, el hombre que rió de su propia desgracia. Tales de Mileto, reconocido como uno de los primeros filósofos de la tradición occidental, también fue el blanco de muchas bromas. Conocido por su creencia de que todo está lleno de dioses, Tales una vez cayó en un pozo mientras miraba las estrellas. Una astuta sirvienta bromeó diciendo que, mientras él estaba interesado en conocer lo que estaba en el cielo, no se dio cuenta de lo que tenía justo delante de él. Demócrito, el filósofo risueño. Aunque la mayoría de los filósofos son recordados por su solemnidad, Demócrito era conocido por exactamente lo opuesto. Creía en la alegría y a menudo se le encontraba riendo, ganándose el título de el filósofo risueño. Se dice que se reía de la absurdidad de los asuntos humanos, encontrando humor en lo mundano. Gauricus, prediciendo su propio destino. El astrólogo Gauricus, confiado en sus habilidades, una vez predijo la fecha exacta de su muerte. Cuando llegó el día, estaba vivo y bien, y para evitar estar equivocado, tomó su propia vida. Un sombrío recordatorio de los peligros de las profecías autocumplidas. Alcibíades, de Atenas a Esparta, Persia. El flamante Alcibíades, estudiante de Sócrates, tuvo una vida de altibajos. Estratega y orador brillante, cambió de lealtades de Atenas a Esparta y luego a Persia, haciendo enemigos y admiradores a partes iguales. Su vida fue un torbellino de complots, traiciones y apasionados romances. Al concluir nuestro viaje por los recovecos ocultos de la sabiduría filosófica antigua, está claro que las historias de esos pensadores son más que simples notas al pie en libros de texto polvorientos. Son relatos vibrantes de pasión, intriga, triunfo y tragedia. Después de todo, los filósofos no eran meros recipientes de sabiduría, eran de carne y hueso, impulsados por deseos, miedos e idiosincrasias. Sus historias sirven como testimonio de la naturaleza temporal de la experiencia humana, demostrando que no importa cuán avanzados sean nuestros pensamientos o cuán profundos nuestros INSIGHTS, en nuestro núcleo, seguimos siendo hermosa e irrevocablemente humanos.